Hermano, hoy vamos a compartir algo que cuando estaban pidiendo las oraciones veo que estamos en el mismo espíritu, ¿sí? Matías compartía de unas personas que no conocen al Señor. Yo le hago una pregunta, ¿sí? ¿Ustedes tienen algún familiar, algunas personas que no quieran tener ninguna relación con Dios? ¿Tienen algún familiar? Sí, levante la mano. ¿Quiénes tienen alguna persona que no quieren que usted hable de Dios? Nada. La otra pregunta. ¿Usted le ha hablado a esas personas que no quieren saber de Dios? Sí, bien. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Hoy vamos a compartir un poquito de esto. Sí, yo le puse, Mati, si me puede ahí lo pueden ver. Imaginación o verdad, ¿sí? Imaginación o verdad. ¿Saben? Cuando nosotros hablamos con las personas, muchas veces las personas tienen pensamiento distinto, cada uno tiene su propia realidad, ¿verdad? Eso es lo que se llaman diversas cosmovisiones. Alguna vez les compartí un poquito de eso. Y está la cosmovisión teísta. ¿Y quiénes son los que comparten la cosmovisión teísta? Aquellas personas que creen un Dios. Y ahí están los cristianos, están los judíos, están los musulmanes. Pero también hay una cosmovisión ateísta, que son aquellas personas que no creen en Dios. Dice, Dios es una imaginación, es algo psicológico, no existe. Y hay una cosmovisión también que se llama panteísta, que son aquellos que creen en varios dioses. Ahí podemos hablar de los hindúes, podemos hablar de los budistas, ¿sí? Entonces, hay diversas cosmovisiones. Y es importante que usted sepa eso, porque usted cuando está hablando con las personas, no todos piensan igual, no todos piensan de la misma manera, ¿verdad? Pero el Señor a través de su palabra nos va a enseñar un poco de esto, ¿sí? Se hicieron muchas preguntas por qué las personas no creen en Dios. Y hay un libro que se llama 7 preguntas mortales, y en esas preguntas hay algunas preguntas como que dicen, la gente no cree en Dios porque piensa que es una imaginación. Todo es psicológico, todo es algo imaginario en la mente de las personas. Yo le había compartido hace unos domingos de que habló una persona que aparentemente había sido un pastor durante 18 años y dice, yo predicaba a las personas, compartía la palabra de Dios y me di cuenta que era una mentira, que todo estaba en mi mente y era una farsa. Y ahora soy ateo y sé que Dios no existe. Todo está en mi imaginación. Entonces aquellas personas que no creen en Dios piensan eso. Pero hay personas también que cuando usted le comparte del amor de Dios a través de Jesús, les dice, ¿pero acaso Jesús es el único camino para acercarse a Dios? ¿No hay otros caminos? Porque hay gente que tiene capaz una religión y es feliz. Otra pregunta que muchas veces se plantea. O muchas veces las personas dicen, si vos crees en Dios y es muy bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Porque Dios permite que las personas mueran. Porque hay tantos niños o personas que están enfermas con un cáncer y fallecen. ¿Verdad? Y muchas veces se plantean todas esas situaciones para que nosotros podamos ver si es que Dios es real o no es real, ¿verdad? Si es que Dios existe o no existe. Y se plantean también, dicen, no, eso de Jesucristo es algo imaginario, eso que resucitó, eso es mentira, no es así. Entonces todo eso va surgiendo muchas cosas en nuestro pensamiento. Entonces hoy el Señor nos va a compartir un poco si esto es imaginación o es verdad. Y qué importante nosotros, como cristianos, que nosotros podamos saber y podamos conocer y podamos también enseñar a las personas en lo que nosotros creemos. Es importante. Ahora, para eso no tiene que tener un bachiller en teología, no tiene que tener 50 años de creyentes, tiene que tener una disposición en su corazón. Y es la gran comisión, ¿verdad? Porque el Señor Jesús nos dijo, id y predicate el evangelio a toda criatura. O sea, cada uno de los que estamos tenemos que saber cómo fundamentar nuestra fe. Y ver si esto es verdad o a nosotros mismos. Capaz nos dijeron muchas cosas, lo tomamos, lo repetimos, creemos que es así. Pero bueno, Dios nos va a enseñar si es verdad o es imaginación. Seguimos, Mati. Y para esto hay acá algunas afirmaciones que muchas veces como cristianos lo hemos escuchado. Primero dice, si Dios tiene el control, no tiene sentido que yo haga nada. Capaz, si Dios tiene el control de las cosas, no tiene sentido que yo haga nada.
Esa es una afirmación capaz muy calvinista, ¿verdad? Había el padre de la misionología moderna, William Carey, en el siglo XVIII. Él no tomó, a él le enseñaron eso y él no tomó esta palabra. Él dijo, no, no es así. Yo tengo que hacer algo por la gente que no conoce a Dios. Y empezó con las misiones en la India. Y gracias a Dios, porque luego pudo crecer en lo que es las misiones en plan moderno y Carey revolucionó un poco. O muchas veces esta segunda pregunta, ¿me siento culpable por no compartir mi fe con todo lo que conozco? Muchas veces me siento mal, ¿verdad? Porque no puedo compartir. Porque sabe, cuando usted quiere compartir muchas veces lo que usted cree tiene miedo, tiene vergüenza de lo que me van a decir es un religioso, o tiene miedo. Ya lo hablamos alguna vez un poco de esto también, ¿verdad? Cuando usted quiere hablar con su familia. Y es más difícil con la familia, mire. Usted capaz que habla con un amigo, pero con un familiar, usted quiere hablarle, capaz de Dios, y ahí es complicado. No me va a decir que sí, yo no tengo ningún problema. Es complicado. Con una persona que no quiere saber nada con Dios y es un familiar suyo, capaz un hijo, un pariente, dice, no, a mí no me venga con esa. Es complicado, no es fácil. Debo encontrar una técnica mejor para hacer que la gente venga a Cristo, ¿verdad? Y muchas veces capaz nos preparamos, a ver, ¿qué puedo usar? Un evangelismo explosivo, en la iglesia nazarena tenemos el cubo evangelístico, una herramienta, ¿verdad? Las técnicas son buenas, pero la obra es de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Me rindo. Ninguno de mis interlocutores ha seguido a Cristo. Me rindo. Yo le compartí a mi abuela, a mi prima, a mi pariente. Nadie quiere saber de Dios. Bueno, ya no hablo más. Ya está. Ya lo hice. Es más, me enojé, me peleé. ¿No he escuchado alguna vez eso? Qué interesante, ¿no? ¿Seguimos, Mati? Y acá tenemos algunos conceptos claves. Es Dios quien controla toda la historia y el universo mismo. Dios es un Dios soberano. Él controla todas las cosas que nosotros tenemos. El anuncio del Evangelio, para que la palabra de Dios sea propagada, necesita de instrumentos humanos. Y eso somos nosotros. Nosotros somos los instrumentos, la voz de Dios. Pero la obra es de Dios, no es de nosotros. Porque muchas veces nosotros queremos, ¿verdad? Sí, yo te quiero como que transformar, yo te quiero hablar, yo te quiero dar la forma, pero nosotros, y vamos a ver cómo Dios a través de su palabra, Él nos va a enseñar, y lo vamos a ver a través de los pasajes en la Biblia, cómo Él nos enseña cómo es este proceso de evangelización. Pero la obra es de Dios. Él controla todas las cosas. Nosotros solamente somos instrumentos a través de la voz de Dios, ¿sí? Y acá vamos a ver algunos conceptos claves. Primero, para que nosotros podamos entender qué es esto del Evangelio, qué es esto que Dios, qué es, primero tenemos que saber algunas cosas. Primero, saber que Dios es el creador de todas las cosas. ¿Y dónde está? Vamos a Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 2. Miren qué es lo que dice la palabra de Dios. Hay muchos textos, pero vamos a leer unos, lo más importante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué interesante, mire. Dios es el creador de todas las cosas, ¿sí? Y si tomamos este versículo y tomamos varios, podemos ver que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Dios es el creador de todas las cosas, desde el principio de la eternidad. Volvamos a la diapo de nuevo, Mati. Entonces, primero, Dios es el creador. Segundo, Él es el propietario. ¿Cómo es esto, propietario? Vamos a Salmo capítulo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Miren qué interesante. De Jehová es la tierra, toda la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todas aquellas personas que no quieren saber nada con Dios, también son de Dios. Todas aquellas cosas que están mal, todo eso es propiedad de Él. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en Él habitan. Entonces Dios es creador y Dios es propietario de todas las cosas. Miren qué interesante. Vamos otra vez, Mati, a la diapo, ahí te voy a tener.
Dios es sostenedor. Ahí tenemos Hebreos capítulo 1, versículo 3. Yo te había dicho el Salmo 147. Vamos al Salmo. Salmo 147, versículo 8 al 9. Dice, Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace los montes producir hierba. Versículo 9. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Miren, el Señor sostiene. Él permite que la hierba crezca, Él permite que los animales puedan alimentarse, Él permite que todas las cosas puedan crecer. No es que surgen porque están ahí, o cayó la lluvia y surgió. No, Dios da ese sustento para todas las cosas. Él es el sostenedor. Qué interesante, ¿verdad? Ya estamos viendo unas cositas. Primero, Dios es creador, Dios es propietario y Dios es sostenedor. Él sostiene todas esas cosas. Vamos otra vez a la diapo. Pero también el Señor es director. ¿Cómo es esto? Él es el que pone reyes, Él pone las autoridades. Sí, pero yo voté, pero Dios los pone. Miren, vamos a Daniel capítulo 4, versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. ¿Sí? Y que a quien Él quiere lo da, mire, y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Él pone reyes, Él pone autoridades, Él pone todas las cosas que están en alta jerarquía, Dios los pone. ¿Sí? También si quieren podemos leer Daniel, si puede, ahí nomás que está cerca, 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Miren qué interesante, ¿verdad? Cuando hablamos de la ciencia y la parte de la genética, el Señor da. Él da la sabiduría a los sabios. Este científico, esto que creó lo último, el Señor da la sabiduría y la ciencia a los entendidos. Qué interesante. Dios es creador, Dios es propietario, Dios es sustentador, ¿verdad? Seguimos, Matías, atrás volvemos a la diapo. Y Él es el director, como ya les dije. En Él hacen todas las cosas. Pero Él también, a través del Señor Jesucristo, Él nos da, podemos ver la redención, ¿verdad?, de Dios. Y podemos tomar Romanos capítulo 8, del versículo 20 al 22. Miren qué es lo que dice. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Seguimos? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Miren qué interesante, hermano. Conocemos la redención, ¿sí? Porque sabemos que toda esta vida va a ser pasajera. Y creemos en la plenitud. Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque sabemos que a través de Jesucristo Dios nos da esa oportunidad de reconciliarnos con Él. Pero sabemos que vamos a terminar todo este tiempo, luego va a haber un juicio, vamos a ser juzgados y vamos a ver esa redención plena del Señor, ¿verdad? Pero miren qué interesante, vamos a la diapo. Entonces es importante que usted sepa esto, hermano. Y no se lo sepa porque yo se lo estoy diciendo, sino que usted también lo pueda leer. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el propietario de las cosas. Entonces cuando nosotros escuchamos por ahí, sí, porque esto lo hizo tal cosa, tal lugar, Dios es el propietario, es el sostenedor, ¿verdad? Sí, porque crecieron las plantas, porque hizo un procedimiento, Dios es el que permitió que pueda crecer. Y Él le da alimento a todas las bestias, a la cucaracha, a la hormiguita, al insecto, a todos, aunque no nos guste alguno, pero a todos, ¿verdad? Él es el director de todas las cosas. Y en Él se va a manifestar la redención. Entonces, qué importante es esto, hermano, que nosotros podamos conocer. ¿Seguimos, Matías? Entonces,
¿Cómo es esto? ¿Cómo puedo conocer yo, cómo puedo saber si Dios es real y si esto del Evangelio es imaginación o es realidad? Bueno, acá hay algunas cosas que podemos ver y que Dios nos va a enseñar, que Dios hace a través de su vida. Primero, el Señor da la palabra. Porque veo cuando uno está con una persona y quiere compartir, es que pastor, yo no sé qué le voy a decir, qué le voy a compartir. Bueno, Dios pone esa palabra. Estamos en Romanos capítulo 1, versículo 1. Miren Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por su profeta en las Santas Escrituras, vamos al 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Vamos al 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. Y vamos al 16. Usted léalo después, del 1 al 16. Porque el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? Es la palabra de Dios. ¿Sí? Su palabra es real. Porque con Jesucristo tenemos esa oportunidad. Entonces el Señor nos da su palabra. Vamos a la diapo de nuevo. Entonces la palabra la da el Señor a través de ese sacrificio de Jesús. Pero saben, el Señor va abriendo puertas. Cuando usted está en un lugar y capaz dice, yo no he podido compartir la palabra de Dios y se pone mal, ¿verdad? O capaz yo no he podido hacer nada. Bueno, el Señor va abriendo las puertas. Él da las oportunidades. No somos nosotros Dios. Vamos a Hechos, capítulo 14, versículo 27. Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de fe a los gentiles. ¿Sabe? Muchas veces nosotros nos sentimos mal, ¿verdad? Porque decimos, hemos querido compartir la palabra de Dios y capaz que no pasa nada, o se nos han burlado, o capaz que nos han hecho sentir mal. Pero ¿saben? La gente oraba. Los apóstoles oraban para que esa fe vaya creciendo y vaya abriendo puertas. Entonces, si usted quiere hablar a una persona del amor de Dios, qué importante que usted ore primero. Ore, porque Dios va a abrir esa puerta. No es usted, su forma, no porque va a ir un pastor, va a ir un misionero, no. Puede ir la persona con la mayor capacidad, pero Dios es el que abre. Pero usted tiene que saber eso, Dios abre las puertas, ¿sí? Entonces, qué importante que usted pueda compartir, ¿sí? Primero orando para que Dios vaya abriendo esa puerta, qué importante. Vamos otra vez a leer. Entonces, el Señor pone la palabra, Dios abre la puerta, Él le da valor para hablar. Usted tiene que tener valor para hablar. Porque cuando usted quiere compartir del amor de Dios a unas personas, no es fácil, o usted no tiene problema, usted habla a cualquier persona. La otra vez estaba yendo con un hombre en un auto y él me dice, yo acá con los pasajeros hablo de todo, pero les digo, acá hablemos de todo menos de partido político, menos de fútbol y menos de fe. Esas tres cosas, perfecto. Y si usted empieza a hablar a esa persona de fe, que ella no quiere hablar, y como que se enoja un poco, entonces usted tiene que tener ese valor para poder hablar, ¿verdad? No se puede condicionar por lo que le dicen las personas. El valor de hablar. Y tenemos 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, decía el apóstol Pablo, y que todos los gentiles oyesen. ¿Qué más dice Mati? Así fue librado de la boca del león. El Señor le da el valor. El Señor le da las fuerzas para que usted hable. No tenga miedo. Uy, porque no sabe esta persona me va a comer vivo. No tenga miedo. Dios es el que habla. Pero usted tiene que orar y tiene que saber que el Señor es el que le da el valor. Usted pídale, Señor, deme el valor para poder hablar, para poder testificar, ¿verdad? Vamos otra vez a la diapo, Mati. Él permite a los creyentes que comprendan el mensaje. Cuando usted habla a una persona y dice, no, bueno, esta persona no quiere saber nada, bueno, Dios abre ese entendimiento y permite que esa persona pueda abrir su corazón. Nosotros como parte de la Iglesia del Nazareno
conocemos eso como gracia preveniente, que es la capacidad que Dios le da a esa persona que va preparando su corazón para que un momento en su vida, cuando le hayan compartido de la palabra de Dios, la persona disponga su corazón. Pero el Señor permite a que esas personas puedan comprender, ¿sí? Y no es por su capacidad, ¿no? Porque usted puede ser un buen orador, puede tener muy buena oratoria, puede ser un excelente coaching, pero eso no le da a que pueda entrar el corazón de la persona en lo más profundo de su ser. Sí, en su mente capaz, en su intelecto, pero no en su corazón. Fíjese, ahí tenemos el ejemplo de Hechos capítulo 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, estaba el apóstol Pablo compartiendo la palabra de Dios, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo lo que estaban compartiendo. Y el Señor, miren qué es lo que dice, abrió el corazón de ella. Qué interesante saber. No es usted, no es su fuerza, no es su capacidad. Es el Señor que abre el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo le decía. Qué importante, hermano. Que usted no se sienta mal cuando usted compartió y la persona no quiere saber nada de Dios. No fue a usted. Capaz, usted tiene que ir y decir, Señor, abre este corazón para que ese mensaje sea recibido. Pero Dios abre el corazón de las personas. No es usted. Usted es un instrumento que Dios usa, pero Dios es el que hace la obra completa. ¿Volvemos, Mati? Entonces, fíjese qué interesante. Entonces, el Señor nos da la palabra, Él permite abrir las puertas, da oportunidades, Él nos da el valor para hablar, Él abre el corazón de las personas para que puedan entender el mensaje, pero Él también convence a la gente de pecado. Ahí el Espíritu Santo habla a la persona y toca ese corazón. Ahí está en Juan 16:8. Y cuando Él venga, dice la palabra de Dios, no se lo digo yo, no se lo dice el pastor, dice la Biblia, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Qué interesante, ¿verdad? El Señor convence a las personas, ¿sí? Él transforma su vida. Y qué importante que usted pueda saber la obra del Señor, ¿verdad? Todo eso hace Dios, y sí, todo eso hace Dios. Qué importante saber. Vamos atrás. Pero también, no solamente eso hace, sino que permite también a los pecadores que se arrepientan. Permite que aquella persona que ha hecho las cosas mal diga, no, yo quiero cambiar, porque eso está mal, ¿verdad? Y Dios hace eso. Tenemos varios pasajes, vamos a leer Hechos capítulo 5, versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El Señor permite que las personas puedan arrepentirse. Él permite que todas las personas puedan cambiar de vida. Para cualquiera es para cualquiera. ¿Es para unos cuantos? No. ¿Es para los predestinados? No. Es para toda la humanidad. Porque Él permite a que los pecadores puedan arrepentirse. Y saben que si uno lo hace, uno lo acepta, Él nos da una nueva vida, ¿verdad? Nos da el renacimiento. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Saben qué importante es poder eso? Cuando usted transforma de vida, ¿verdad? Cuando usted se arrepiente, le dice, Señor, perdóname por lo que he hecho, perdóname. Bueno, el apóstol Pedro decía, tiene que arrepentirse y tienen que bautizarse. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ser libres de esa vieja vida y van a recibir el don del Espíritu Santo. Ustedes cuando transforman su vida, cuando reciben al Señor Jesús como su Salvador, ya reciben el Espíritu Santo. Es automático. Pero el bautismo es un paso de obediencia y es un pacto que usted tiene con Dios, que tiene que hacerlo, que es muy importante. Volvemos a la diapo. Entonces fíjense, Dios mismo hace todas estas cosas. Dios es el que da la palabra, Dios es el que abre las puertas, Dios es el que le da el valor para que usted pueda hablar. Dios permite a las personas que no conocen a Dios puedan comprender el mensaje. Dios convence a la gente de pecado. Dios permite a los pecadores arrepentirse y Dios les da una nueva oportunidad para que ya no sean creadores, ya no sean criaturas de Dios, sino ahora sean hijos de Dios.
Eso es lo que hace el Señor, ¿verdad? Imaginémonos, hermano, que usted está con una persona que no es creyente, que no quiere saber nada de Dios. Y de repente sale un comunicado que está por caer una bomba intercontinental en 2 minutos. Y esa persona que no es creyente, que usted nunca le compartió que es un amigo, le dice, mira, yo quiero que vos me compartas de tu fe y me asegures si yo voy a salir de esta. Pero tiene 2 minutos. ¿Qué es lo que usted haría? ¿Sería posible en 2 minutos poder compartir de la fe de Dios a esa persona? Tiene 2 minutos. Capaz que es una situación extrema, ¿verdad? Pero muchas veces uno puede pasar algunas situaciones. Y qué importante que nosotros estemos capacitados, hermano. No porque usted conozca la palabra de Dios, o sea un creyente que viene a la iglesia. Usted tiene que buscar también, escudriñar la Escritura, ¿verdad? Porque el Señor nos dice que tenemos que escudriñar. Yo siempre por ahí le voy a decir, no le sirve solamente viniendo un domingo a la iglesia. Usted tiene que tener una búsqueda de Dios en su casa, en un tiempo personal. Si usted viene los miércoles y los domingos, no le sirve. Usted tiene que tener más búsqueda de Dios. ¿Sí? Porque eso le va a dar a usted entendimiento. Pero eso es su responsabilidad. Pero para eso usted tiene que querer hacerlo, ¿verdad? El Señor dice, el apóstol Pablo, él pone el querer como el hacer. Y si usted no tiene ganas, es porque hay algo que no dispone su corazón. Entonces, ahí es importante que podamos entender. Pero el Señor nos enseña a nosotros que nosotros, usted y yo, debemos de compartir la palabra de Dios. Como yo les dije, somos instrumentos de Dios. ¿Sí? Somos instrumentos de Dios. ¿Y eso se lo digo yo? No. Vamos ahí a 1 de Pedro, yo se la puse a Mati después. Miren, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. ¿Qué es lo que dice? Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Miren, este versículo, márquelo, volvemos otra vez más. No sé si usted lo había leído. Es una responsabilidad suya. Si no, santificad a Dios, el Señor, en vuestro corazón y está siempre preparados. Usted tiene que estar preparado. No es que va a salir solo. Usted tiene que estar preparado para presentar defensa. Con violencia, no, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, si una persona que no conoce a Dios le dice a usted, yo quiero que usted me diga o me explique en qué creen los cristianos, ¿verdad? ¿Qué le decimos? Ah, sí, porque, bueno, eso, yo voy a la iglesia, conozco la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué creen? Y vamos a poder hablar un poquito de eso. Dios quiere bendecirnos, ¿sí? Si nosotros tomamos a lo largo del Antiguo Testamento, en el libro de los Hechos, hay 9 sermones que nos hablan directamente del Evangelio, ¿sí? ¿Cómo podemos testificar del Evangelio? Hay 5 sermones que es del apóstol Pedro y hay 4 del apóstol Pablo. No lo vamos a tomar todos, no se asuste, porque esto si no, no terminaríamos más. Vamos a tomar solamente uno referente, pero yo les voy a mencionar los títulos. En Hechos capítulo 2, del versículo 14 al 40, Pedro está en el Pentecostés. Ustedes saben, Hechos capítulo 1 dice que estaban unidos, juntos, y cómo Dios se manifestó a través del apóstol Pedro. En Hechos 3, del 12 al 16, Pedro hablaba a los ciudadanos judíos. En Hechos 4, del 8 al 12, Pedro está ante el consejo de los gobernantes judíos, hablando. Hechos capítulo 5, del 29 al 32, ese es el que vamos a leer nosotros. Pedro al capitán del templo y a los sacerdotes. Ahí estaban los seduceos, también estaban los judaizantes. Lo habían tomado preso al apóstol Pedro. Ahí vamos a hablar un poquito de eso. Pedro a la familia y amigos de Cornelio. Y después el apóstol Pablo, cuando comparte el Evangelio, le habla. En Hechos capítulo 16, a los judíos y temerosos de Dios en Antioquía. En Hechos capítulo 14, del 15 al 17, Pablo habla a los campesinos de Listra, ¿sí? Que ahí estaba con Bernabé,
y había un campesino que estaba pasando una situación muy personal, estaba, no me acuerdo si estaba lisiado, y luego ora Pablo por ellos y es sanado. Entonces, como ellos eran muchos de los dioses griegos, lo llamaron a uno Júpiter, lo llamaron a otro Mercurio. Y luego Pablo se entera y dice, no, nosotros no somos ni Júpiter ni Mercurio, lo que te lo dio fue Dios a través de la obra de Jesús. Pero Pablo también le habló a los campesinos. Pablo le habló a los griegos en Atenas, ¿verdad? En el Areópago. Ahí estaban los epicúreos, estaban los estoicos. Y ahí el apóstol Pablo le habló de ese Dios no conocido. Y Pablo habla también al rey Agripa en Cesarea. Si nosotros vemos algunas características de estos, ¿qué les llama la atención a ustedes? Yo les digo, ¿Pablo y Pedro estaban hablando a cristianos o estaban hablando a no cristianos? No cristianos. Y eran personas de cosmovisión diferente, judíos, griegos, agnósticos, ateos, gente del campo, a diversos tipos de personas. ¿Sí? Qué interesante, hermano. Nosotros tenemos que proclamar la palabra de Dios a toda la humanidad. Y también nosotros tenemos que hacerlo. Y Dios nos llama a que lo podamos hacer. ¿Porque lo quiero hacer? No. Dios nos demanda de eso. Está en la palabra de Dios. Es una obligación que tenemos como cristianos. No, porque eso, bueno, cuando usted predica, pastor, cuando hacemos evangelismo. No. Es un mandato suyo que Dios da hacia los cristianos, hacia su vida y hacia mi vida. Me atoré un poco. Pero saben, es importante que lo podamos ver. Y solamente vamos a tocar el texto de hoy, de Hechos capítulo 5, del versículo 29 al 32. Yo le voy a compartir Hechos capítulo 5, del 29 al 32. Miren, hermano, yo le voy a leer de la traducción griega, ¿sí? Me pareció importante para poder compartir. Dice, respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, obedecer, ¿es necesario a Dios más que a los seres humanos? El Dios de los padres de nosotros resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis habiendo colgado en un madero. A este Dios, como príncipe y salvador, enalteció a la derecha de él, para dar conversión a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de las palabras estas y en el Espíritu Santo al cual dio Dios a los que obedecen a Él. Miren qué interesante, eso es del griego. Pero ahora vamos a leer en la Reina Valera. Dice, y nosotros somos testigos suyos. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Qué interesante, hermano, poder saber y poder conocer estos mensajes. Y vamos ahora a ir vamos a la diapo. Ahí está todo el texto. Pasamos a la otra, la siguiente. Y ahí está del 29 al 32 y hay unas palabras marcadas con rojo, ¿sí? Y de eso vamos a hablar un poquito, que son las palabras claves. Usted cuando lee la palabra de Dios es importante que usted tenga una palabra clave y es la palabra importante, ¿sí? Y acá empezamos. La primera palabra que dice es Dios, ¿verdad? Como hablamos, Dios es soberano. Dios es Él que gobierna todas las cosas. Y Dios se puso de manifiesto a través, ¿cómo Dios se reveló? A través de los antepasados, a través del pueblo de Israel, a través del pueblo judío, a través de los patriarcas, pero también a través de Jesucristo. Dios se reveló al hombre a través de Jesucristo. Pero ¿saben? El Señor Jesús, que está ahí en rojo también, Él resucitó. Venció la propia muerte. Pero antes fue matado, ¿verdad? Fue matado en una cruz. Él pasó ese dolor de la crucifixión. Pero ¿saben? Dios lo exaltó. ¿Cómo lo exaltó? Como príncipe y salvador. Que ahí está como palabra clave roja. ¿Para qué? Para que las personas puedan arrepentirse. ¿De qué? De sus pecados. Ahora nos dice ahí otra palabra clave que somos testigos. Aquellas personas que hemos reconocido esa condición, ¿verdad? Y que obedecemos a Dios
y que nos hemos arrepentido, Él nos da, ¿qué? El Espíritu Santo, para poder entender y conocer lo del Evangelio. Entonces, fíjense cómo con estas palabras claves nosotros podemos conocer algunas cosas puntuales. Vamos a ver, vamos a la otra, ya voy terminando. Es un esquema que utiliza John Stott. John Stott me gusta mucho, es un teólogo y un pastor, que él escudriña eso y lo habla en 5 puntos muy importantes, que usted también lo puede escudriñar, que es para su bien. Primero dice, Dios se ha revelado en la historia a través de ¿quién? A través de los padres que nosotros vimos, a través de los profetas y los patriarcas. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, Dios se manifestó a través de su pueblo, pero también a través de Jesucristo. Dios se reveló a la humanidad a través de Jesucristo. Entonces Dios se reveló a través de la historia, ¿a través de quién? A través de su pueblo y a través de Jesús. Ahora, Jesús, ¿qué fue? ¿Qué le sucedió a Jesús? Jesús fue crucificado, ¿sí? Pero Jesús ha resucitado. Y si nosotros vemos a lo largo de la historia, usted puede hablar de cualquier religión, hermano, o amigo que nos está viendo por internet, cualquier religión. Pero en el único que nosotros podemos ver, en la única religión, si queremos llamarlo, para mí el cristianismo no es religión, es condición de vida, en la cual ha habido una persona que ha resucitado, es Jesucristo. Ni en el budismo, ni en el hinduismo, ni en el islam, ni en el judaísmo ha habido alguien que ha resucitado. Jesucristo fue el único que resucitó. Y de ahí usted está marcando una diferencia muy grande. Ahora, Dios ha hecho así a Jesús porque lo ha puesto como juez, pero como Salvador también. Vamos a la otra, Mati. Ya vamos terminando, hermano. Ahora, Dios nos pide a que nos arrepintamos. Eso es lo que Dios nos demanda. Que no, y que es arrepentirse es no volver a hacer lo que yo hacía antes, ¿verdad? Si usted mentía, ya no tiene que mentir. Si usted era un mujeriego, no tiene que ser mujeriego. Si a usted le gustaba la pornografía, no tiene que ver pornografía. Si usted era una persona que mataba, no tiene que matar. Usted tiene que cambiar. Y usted tiene que obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque tiene que poner su confianza en Él. No es solamente así, Señor, yo creo, buenísimo, gloria a Dios, ¿verdad? Voy a la iglesia, voy con la Biblia, sí, pero hago mi vida como a mí me parece, total, no me importa nada. Eso no es cristianismo. Usted tiene que tener una vida de santidad, tratar de hacer las cosas bien delante de Dios. Ahora, entonces, si usted hace eso y usted toma esa decisión, el Señor, ¿qué nos da? Primero, el perdón de los pecados por la sangre de Jesucristo. Y segundo, nos da a su Espíritu Santo para tener una vida nueva. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, si volvemos atrás, Mateo, otra vez, el resumen de Hechos 5, 21 y 32 nos habla de esto. Que Dios se ha revelado a través de los patriarcas y a través de Jesús, que Jesús ha muerto, pero ha resucitado, y el Señor lo ha puesto a Jesús como ¿qué? ¿Cómo lo ha puesto? Como juez y lo ha puesto también como Salvador. Vamos al 4. Dios nos pide a nosotros arrepentirnos, ¿sí? Pero no solamente arrepentirnos, sino que le obedezcamos. ¿Para qué? Si nosotros hacemos eso, el Señor nos va a dar un perdón y nos va a dar el Espíritu Santo de Dios. Que ese es fundamental en nuestra vida, ¿no? ¿Saben, hermanos? Hay un testimonio que me gustó mucho de un joven. Este era un joven que él quería estudiar y había hecho varias carreras. Había hecho como 3 carreras y había terminado en segundo año, en tercer año, en segundo año. Y bueno, un amigo que era cristiano le dice, ¿qué es lo que quieres hacer? Y él le dice, no sé qué quiero hacer. Entonces él le compartió un pequeño extracto que capaz usted ha conocido o ha visto, Alicia en el País de las Maravillas. Capaz usted alguna vez lo leyó o lo vio. Y hay un pasaje de Alicia, cuando a la Alicia le dice al gato, ¿a dónde tengo que ir? Entonces el gato le dice a Alicia, ¿a dónde quieres ir? Entonces Alicia dice, no sé, decime. Entonces el gato le dice, si no sabes a dónde ir, cualquier camino te viene bien. Hermano, qué importante que usted sepa a qué camino tiene que ir. Porque si no, todo lo que usted haga va a pensar que está bien. Qué importante que usted sepa qué es lo que tiene que hacer. Y ahí está Dios, al que obra en su vida, enseñándole, diciendo qué es lo que tiene que hacer.
Y eso es fundamental en su vida, hermano. Que usted sepa, tenga el concepto claro. Y sobre todo que Dios le dé ese camino. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Y ojo, usted puede ser creyente, puede ser un líder, puede conocer de Dios y capaz no sabe cuál es su camino. Debe de conocer su camino. Porque si no va a estar así, va a estar perdido. A veces va a estar bien, a veces no va a estar bien, a veces cree que lo que usted hace es correcto, es verdaderamente bien. Porque, bueno, con los hermanos estuvimos compartiendo la última clase de filosofía que estuvieron conmigo, estuvimos dando con respecto a la ética, ¿verdad? Y humanamente, capaz usted, si cree que usted hace algo que moralmente está bueno, dice, yo no hago mal a nadie, está bien. Ahora, yo les preguntaría si eso moralmente que está bien, que es bueno, que no es malo, está dentro de lo que Dios quiere que usted haga. Ah, bueno, pero yo no sé. Y bueno, si no sabe, tiene que buscar para encontrar. Qué bueno que usted busque. ¿Y cómo busco? ¿Va a venir solo? ¿Va a venir una revelación de Dios? No. Eso va a venir cuando usted tenga un tiempo de intimidad con Dios. Pastor, yo vengo los domingos. No me sirve. Yo vengo los miércoles. No me sirve. Yo oro en la casa. No me sirve. Usted tiene que tener un tiempo diario con Dios. Un tiempo personal. Pero Él pone el querer como el hacer. Pero yo no tengo ganas. Estoy haciendo otras cosas. Bueno, tiene que disponer su corazón de poder hacerlo. Entonces, si una persona que no es cristiana le dice, ¿en qué creen los cristianos? ¿Verdad? ¿Qué le decimos? Vamos, Mati, a la última, a la penúltima. Y decimos este esquema que yo se lo compartí alguna vez, que es el esquema de un australiano, Shangma, que dice esto: Dios, hombre, Dios. Si a usted le gusta la mnemotecnia, o si ahí se acuerda, acuérdese de esto: Dios, hombre, Dios, ¿verdad? Y dos preguntas: ¿y si no lo hago? ¿Y si lo hago? Entonces usted puede decir esto: Dios, hombre y Dios. ¿En qué creen los cristianos? Bueno, creemos en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano de todas las cosas. Hemos visto. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es propietario. Dios es sustentador. Dios toma control de todas las cosas. Y Dios hizo al hombre. ¿Para qué? Para que tenga una relación y comunión con Dios. Pero ¿qué pasó al hombre? El hombre, en forma activa por rebeldía, por querer ser Dios, o en forma pasiva por indiferencia, se apartó de Dios a través del pecado. Pero Dios, a través de su amor y su misericordia, le da una nueva oportunidad al hombre, a través de Jesucristo, para que pueda ser nuevamente un hijo de Dios. Ahora, ¿yo puedo aceptar esto o no puedo aceptarlo? ¿Qué pasa si no lo acepto? Si yo no creo en esto, si yo no lo hago o no lo acepto, ¿qué es lo que sucede? Va a haber un juicio. Y por lo tanto, voy a terminar en la soledad eterna. Me gusta soledad eterna. Si soy más profundo, digo en el infierno, ¿no? Porque lo dice la palabra de Dios. Ahora, si yo lo hago y yo tomo, ¿qué va a pasar en mi vida? El Señor nos da una nueva oportunidad. Entonces, ¿qué nos permite? Él perdona nuestros pecados. Permite que nos arrepintamos y que podamos tener una nueva vida a través de Jesús. Entonces podemos recordar este esquema de evangelio cuando nosotros queremos hablar con una persona que no es cristiana. Dios, y podemos marcar si a usted le gusta, al que gobierna todo, hombre, entre paréntesis rebelde, Dios, oportunidad a través de Jesús. Si no lo hago, juicio, soledad eterna, y si lo hago, perdón de los pecados y arrepentimiento. Es muy sencillo. Dios nos llama a esto, hermano. Y qué importante que nosotros podamos ver. Ahora, cuando usted esté con una persona no cristiana, pregúntele, ¿vos sabés en qué creen los cristianos? Y él te va a decir, sí, yo sé en qué creen. A ver, explícame. Y te va a explicar. Y ahí vos puedes
Decirlo. Y si te dice, no, yo no sé en creer, bueno, vos le puedes explicar. Qué importante, hermanos, poder nosotros compartir lo que Dios nos llama a través de su palabra, ¿verdad? Dios es bueno y Dios quiere que nuestro corazón pueda entender también lo que Dios hace en nuestra vida. Capaz es un esquema, pero Dios nos llama a eso. Ahora yo le pregunto, ¿cómo está nuestra vida personal, verdad? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cuál es el camino que nosotros tenemos o que hemos marcado en nuestra vida? ¿Dios está ocupando un lugar? O capaz el hombre, ¿verdad? Nosotros estamos ocupando ese lugar que capaz es más importante. Dios siempre tiene que ocupar. A mí no me gusta decir el primer lugar, sino Dios quiere ocupar el centro de tu vida. Porque está ahí en forma central. Él quiere entrar a tu corazón. Porque de tu corazón van a surgir tus emociones, van a surgir todo lo que hay. También va a ir a tu mente. Y va a renovar. Y va a ir a tu cuerpo. Y te va a dar fuerzas. Porque si cuando usted no tiene fuerzas, usted tiene que tomar unas vitaminas, ¿verdad? Y cuando usted se cansa, necesita algo para animarse. Y si usted está triste, necesita que alguien lo consuele. Y si usted se pone muy mal, ¿verdad? Necesita alguien que le dé fuerzas. Y si usted se siente solo o se siente sola, necesita que alguien lo abrace. Dios es el que obra en nuestras vidas, hermano. Qué importante, hermano, que podamos aprender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero también que nosotros podamos dar y compartir ese evangelio, ¿verdad? Miren, no hay que ser un gran teólogo, no hay que hacer tantas cosas. Importante poder usted compartir. Y quiero terminar, que lo leamos de nuevo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Marque usted ese versículo. No sé si alguna vez lo leyó. Yo lo había leído, pero no lo había tomado tanto en cuenta. Que es un mandato que Dios nos da. El apóstol Pedro dice, si no santificad a Dios en el Señor en vuestro corazón y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Importante, hermano, que usted pueda testificar a otros de su fe. Y Dios va a tocar la vida de las personas. Y ya Dios nos ha mostrado, ¿verdad? Que Él es el que pone, abre las puertas, abre los corazones, dispone el tiempo, pone lugar. Nosotros solamente somos instrumentos humanos solamente para Él, pero Él hace todas esas cosas. El que le da el valor para que usted hable, pero tiene que hacerlo. O dice, pastor, ¿cómo sé? Bueno, hemos visto un esquema, vamos a estar viendo otras cosas que vamos a ir viendo también en este mes, capaz, poder conocer un poco más de lo que es el Evangelio y poder saber qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que estar direccionados también, tener la dirección de Dios, estar direccionados. Porque si usted no está direccionado, está complicado, ¿verdad? Qué importante que usted en este tiempo diga, Señor, yo quiero tener esa dirección tuya. No para agradar a los hombres. No trate de agradar a los hombres. Y si hay alguien que me ve, no agrade a los hombres. Agrade a Dios. Agrade a Dios. Porque Él dice que tiene buena recompensa para sus hijos. Y Él lo va a bendecir, hermano. Aquellas personas que creían que tenían control sobre todas las cosas y creían que era mejor que Dios, le pasaron cosas tremendas, ¿verdad? Con mi esposa, y con esto voy a terminar, estuvimos hablando, capaz ustedes saben, cuando hicieron este barco que es el Titanic, ¿verdad? El creador decía, este barco es indestructible. No hay nadie que pueda destruir, ni Dios lo puede destruir. ¿Qué pasó? En su primer viaje se hundió. Y murió el creador del barco también, el que había dicho eso. Y murieron tanta gente. Dios es soberano, hermano. Dios tiene control de todas las cosas. Agrade a Dios, no a los hombres.